Ven Espíritu Santo, derrama sobre nosotros el don de sabiduría, conocimiento en el amor, para ver el mundo y la vida con la mirada de Dios, para descubrir el bien en todo lugar, pues la mano de Dios lo cubre todo. Danos el don de entendimiento, para que lleguemos a comprender en profundidad en qué consiste la vida espiritual, dejando que la inteligencia se adentre en lo más hondo del mundo de la fe. Concédenos el don de consejo para aprender a decidir sin temor y con acierto lo que debemos hacer en cada momento y ayudar a los que no saben qué camino seguir. Que el don de ciencia nos haga descubrir tu presencia en el universo y en todas las criaturas. Infunde en nosotros el don de fortaleza en el trabajo y el estudio, haciendo vida la teología espiritual. Haznos capaces de acoger el don de piedad, viviendo en comunión contigo y los hermanos, dejando que tú nos lleves de la mano, convirtiendo el estudio en oración. Y danos el don del temor de Dios, por nuestra vida, lejos de ofenderte, quiere agradarte en todo. Vida, oración y estudio sean para nosotros alabanza de tu gloria, oh Santo Espíritu. Amén. Tenemos que ir centrándonos en la experiencia cristiana. La experiencia cristiana es experiencia en el Dios cristiano. Cuando hablamos de experiencia de Dios, para nosotros experiencia del Dios trinitario. También experiencia de Dios relacionado con esto es el encuentro con los santos que te llevan a Dios, el encuentro con la Virgen María. Todo eso entra dentro de la experiencia espiritual. Y este cuarto punto es la aventura de la experiencia espiritual. Yo no sé si en algún sitio lo explico o lo que sea, pero lo que aquí no viene, pero creo que debo de contarlo porque a mí me ayuda mucho. Dios siempre es más de lo que nos podamos imaginar, y mucho más que lo que nosotros podamos experimentar, y mucho más que lo que podamos experimentar como comunidad cristiana, y mucho más que la iglesia. Dios siempre es más. Entonces, la experiencia espiritual, vosotros imaginaros un día un grupo de amigos que se van de acampada y se van pues junto al río, ¿no? Y allí hay arboledas y arriba hay una montaña y ellos se quedan al pie de la montaña y pasan allí la noche, pero por la mañana temprano algunos dicen vamos a subir a la montaña, y suben a la montaña y se dan cuenta que en lo alto de la montaña, cuando llegan a la cumbre, a la cima de la montaña, se dan cuenta de que allí el paisaje es maravilloso. Allí hay un lago precioso, allí el aire es mucho más puro, los rincones de los paisajes y la arboleda, los distintos, las flores, todo es mucho más bello y mucho más puro y más limpio, ¿no?, que lo que hay abajo. Entonces nuestra vida
hay que ir subiendo a la montaña, desde la cima ver un nuevo horizonte y un nuevo paisaje, y llegar al final de ese paisaje para subir a otra montaña y ver un nuevo paisaje, y entonces Dios te va como abriendo las puertas de su reino y tú vas entrando en una experiencia espiritual, pero tienes que subir a la montaña. Entonces hay algunos amigos que dicen, vamos a bajar. Bajaron 2 o 3 y le dijeron a los que estaban al pie de la montaña, mira, arriba es muchísimo mejor, ¿no? Vamos a subir. Y algunos dirán, anda, subir la montaña, con todo lo que cuesta eso, subir la montaña. Nosotros nos quedamos aquí, y hay quien se queda acá abajo, y hay quien sigue. El que sigue arriba va descubriendo lo que otros no ven. Y van viendo la belleza de Dios y la belleza de la creación y la belleza del reino de Dios, lo que otros no ven. Pero claro, hay que subir a la montaña cada día. Y subir a la montaña cuesta trabajo. Y subir a la montaña tiene que ver con la vida de oración y con todos los medios que te ayudan a crecer espiritualmente. Entonces, claro, de esa forma, Dios siempre está por conocer. ¿Qué conozco yo de él? Casi nada. Y llevo 36 años de cura, o sea, ¿qué conozco? Casi nada. O sea, porque Dios es un mundo por conocer siempre, y siempre es nuevo, y se va aprendiendo cada día, ¿no? Entonces, es una verdadera aventura la experiencia de Dios y la experiencia espiritual, ¿no? Pero hay que subir, y para subir necesitamos ese esfuerzo que tiene que hacer cada uno. Cada uno tiene que ver qué es lo que tiene que trabajarse en la vida, qué es lo que es esto para crecer, para avanzar. Y si no, te estancas, te quedas abajo y ves el mismo paisaje. Hasta que se convierte la fe en rutina, en una monotonía, en la vida ya no te dice nada esto, no me dice nada mi matrimonio, no me dice nada la comunidad, no me dice nada, ¿entendéis? Nos hemos quedado abajo estancados. Saber esperarlo en el hoy de cada día, saber esperar esa acción del Espíritu. La experiencia espiritual se convierte en esa aventura apasionante donde todo está por conocer. Ahora, con el ejemplo que he puesto, pues se ve más claro. El Espíritu sopla donde quiere y como quiere. El hombre espiritual no sabe con certeza dónde lo agarrará el Espíritu ni a dónde lo llevará, pero tiene que saber esperarlo en el hoy de cada día. O sea, en el hoy de cada día, hoy podríamos decir en qué momento del día, hoy, yo he notado como una moción del Espíritu en mi persona. Dios de alguna manera me ha movido, o me está hablando, o me está diciendo. Y claro, yo puedo estar como el niño autista que está ahí, pero no es consciente de la realidad, sino está metido en su mundo. Yo me puedo encerrar en mi mundo y no conectar con lo divino, ¿no? El hombre espiritual no sabe con certeza dónde lo agarrará el Espíritu, ni hacia dónde lo llevará. O sea, todo está por descubrir. Fijaros en estos días que estamos viendo tanto dolor, tanto sufrimiento, los terremotos, lo que está sufriendo allí todo el mundo, ¿no? Hay veces dicen que en el sufrimiento es donde más se une la gente, pero muchas veces depende de cómo sea el corazón humano. Un corazón egoísta pues busca lo que me ayuda a mí para salir de esa situación, pero me desentiendo de los demás. Un corazón que es fraterno, un corazón que tiene humanidad, pues
se lanza a ayudar a los demás. La vida diaria es la trama de las relaciones con los hombres y con las cosas donde se manifiesta el Espíritu. No se sabe el momento en que el Espíritu nos visitará como una experiencia espiritual. Hay veces, como le pasó a San Pablo. San Pablo, cuando iba camino de Damasco, tiene esa aparición del resucitado y su vida ya cambia 180 grados. Se quedó como ciego, 3 días como ciego, como decir, 3 días metido en el sepulcro para después poder resucitar. Entonces, es así. Hay momentos en que todo es suave, como una brisa suave, donde Dios va apareciendo siempre en la vida, pero hay otros momentos que te sacuden, puede ser una experiencia negativa o positiva, pero te mueven hacia el encuentro con Dios y hacia la conversión. Entonces, eso es importante. O sea, hay personas que dicen, yo me convertiría si se me apareciera la Virgen, ¿no? Pero no es cuestión de que se te aparece la Virgen y no te conviertes. O sea, hace falta algo en la vida que te mueva a ese encuentro con Cristo y entonces eso sí te hace cambiar la vida. Yo puedo decir, la muerte de mi padre creo que fue como el toque de Dios para creer yo firmemente, ¿ahora hay resurrección o no hay resurrección? Porque una cosa es que te digan que Cristo ha resucitado y otra cosa es que tú creas y tengas fe en la resurrección y en la vida eterna. Entonces yo creo que para mí la muerte de mi padre fue como un comienzo de hasta que di con la luz de lo que yo buscaba. Y entonces era la vocación al sacerdocio, ¿no? La llamada al sacerdocio. Podemos encontrarnos en oración o cruzando una calle, celebrando la Eucaristía, visitando a un enfermo, socorriendo a un hermano que sufre y de pronto el Espíritu te toca. Y estás viviendo un momento de Dios, ¿no? Un momento de algo que te está moviendo el corazón. El Espíritu es imprevisible, aparece por sorpresa, moviendo el sentido espiritual, notando así una presencia viva de Dios en nosotros. El otro día, bueno, ayer que fui a ver a una enferma ya mayor y con la familia y eso allí alrededor y tenían preparado allí un crucificado, ¿no? Y la figura de Francisco de Asís abrazando al crucificado, pero en escultura pequeñita. Y después, bueno, pues encendieron una velita y esto, ¿no? Para la comunión y eso. Pero yo decía, ¿cómo se nota ahí la presencia de Dios hasta en los nietos, ¿sabes? Se percibe el ambiente, se percibe. Nosotros tenemos que descubrir, tener esa sensibilidad espiritual que descubre lo de Dios, ¿no? Y que descubre también la ausencia de Dios para nosotros poder poner lo de Dios ahí, que muchas veces cometemos errores, no lo hacemos bien, pero que todo sea, como dice San Pablo, para nuestro bien. Toda experiencia espiritual marca unas más que otras y el conjunto de todas nos va modelando el ser espiritual. Todo lo negativo y lo positivo, incluso sean nuestros pecados, las experiencias negativas, los problemas, las dificultades, la pérdida de trabajo, la pérdida de un ser querido, todo eso va modelando nuestro ser. El ser espiritual se va adentrando en el misterio de lo desconocido, donde Dios es un manantial eterno de amor. A eso se llega, que pase lo que pase, Dios me está amando. La pregunta que se hacen muchísimos, incluso muchísimos cristianos,
¿dónde está Dios que ha permitido ese terremoto tan tremendo y tan horrible, ¿no? ¿Dónde está Dios? ¿Por qué Dios no lo ha evitado? Y como eso, ¿por qué Dios no evita la guerra? ¿Y por qué Dios... Y como cuando fue Benedicto XVI al campo de concentración de Auschwitz, pues, ¿y dónde está Dios con todo lo que están sufriendo aquí los judíos, lo que han sufrido, la cantidad, cómo trataban al judío, cómo lo atormentaban, todo? ¿Dónde está Dios? Y entonces él contestó: Dios estaba con los que sufren. Esto no se entiende, esto es un misterio de amor. Por eso el misterio de lo desconocido, donde Dios es manantial eterno de amor. No se entiende tampoco a Cristo crucificado, siendo el Hijo de Dios, no se entiende. Y perdonando a los que lo crucificaban, no se entiende. Hay muchas cosas de la vida de fe, es un misterio, no se entiende. O sea, lo crees, lo acoges y tú dices, ahora, lo que sí es verdad, que Dios es amor eterno y misericordioso, constante. Muchas cosas no se comprenden en el presente, hay cosas que después, a lo largo de la vida, se va descubriendo y se entiende por qué sufrí esto y por qué Dios permitió esto en mi vida. Y gracias a esto he llegado aquí. De esta manera el hombre espiritual vive la aventura de dejarse llevar por el impulso del Espíritu, abandonándose en las manos del Padre. ¿Dónde está nuestra vida? En las manos de Dios Padre. O sea, es que tenemos que decir, Dios es el que sabe y Dios es el que lleva nuestra vida. El Espíritu Santo, Cristo nos acompaña, el Espíritu Santo está con nosotros, la Santísima Virgen está con nosotros, vivimos ese misterio, esa compañía de lo divino con nosotros, está dentro de nosotros y fuera de nosotros, ese misterio. Pero claro, qué importante es la docilidad a la acción del Espíritu en ti, del Espíritu Santo en ti, la docilidad, lo que llamaba el hermano Rafael los dictados del corazón. Eso es muy importante, porque Dios te puede pedir esto y tú apagar eso y ponerte a pensar en otra cosa y no hacer caso a eso. Y que para crecer, para avanzar, para disfrutar de lo de Dios y del reino de Dios, hace falta la docilidad al Espíritu, hace falta la humildad, ¿no? Y acoger lo que Dios quiere aunque no lo comprendas. Y después todo en las manos de Dios. Tu vida está en las manos de Dios. Vemos ahí a Santa Teresa como escritora. Tiene que escribir el libro de la vida, Camino de Perfección, El Castillo Interior, son las principales obras de ella, ¿no? Es otra vida nueva, la de hasta aquí era mía, la que he vivido desde que comencé a declarar estas cosas de oración, es que vivía Dios en mí, a lo que me parecía, porque entiendo yo era imposible salir en tan poco tiempo de tan malas costumbres y obras. Sea el Señor alabado que me libró de mí. O sea, la oración le llevó a ser consciente de que Dios la habitaba. Y algunas veces hay una experiencia de un amor muy grande, de una felicidad muy grande, inmensa. Yo no conozco una felicidad más grande que la experiencia espiritual, ¿no? No hay nada como una experiencia de Dios fuerte, grande, que te mueve, que donde te llena todo el ser y te hace inmensamente feliz. Tanto así que
Recuerdo uno que fue monje jerónimo y fue a un retiro en San Roque y me decía: Lázaro, no me hubiera importado morirme en ese momento, porque yo nunca he tenido una experiencia como esta, de tanta felicidad, de tanto gozo, de tanto amor y de tanta comunión con Dios, ¿no? O sea, esto, no vayamos a creer que esto es los místicos, los santos, no, esto es para todo el que busca a Dios. Buscad y hallaréis, ¿eh? Entonces yo creo que hay que aspirar a lo máximo, a lo máximo. La experiencia espiritual pertenece al mundo de la interioridad, es una prueba del espíritu que pertenece más a la sensibilidad personal o comunitaria y aquello que está por encima de toda percepción visual, pues la experiencia espiritual pertenece al mundo interior. ¿Qué es lo que pueden ver los demás? Pues pueden ver en tus comportamientos y en tus acciones, en la manera, en el trato con los demás, en tu relación con los demás, que hay un cambio. Y entonces, pues dice, en esta persona cada vez se ve una mayor presencia de Dios. Cada vez se ve una mayor presencia de Dios. Es la manera de entender la vida, un cambio de mentalidad, es un cambio de sentimientos, ¿no? Y también de conducta, de comportamiento, de actitudes. Que pertenece a ese mundo interior, es la experiencia espiritual. Está relacionado también con el cuerpo. El cuerpo es el vehículo por donde se desarrolla el espíritu, pero esté el cuerpo como esté el cuerpo, tengamos salud o enfermedad. San Ignacio hablaba de la santa indiferencia ante salud o enfermedad. O sea, no preferir una cosa más que otra, sino la santa indiferencia, lo que Dios quiera. ¿Por qué? Porque gracias a la enfermedad algunas personas se han encontrado con Dios. Gracias a la salud y a que me encuentro muy bien y todo, no he buscado a Dios. Me he buscado a mí mismo, he disfrutado, he vivido para mí mismo, no he buscado ni ayudar a los otros, ni nada, no. El corazón no he sido egoísta. O sea, como una experiencia negativa puede cambiar la vida de una persona, ¿no? Una experiencia de enfermedad, pero esa enfermedad hay que encajarla en la vida. Es parte de nuestra vida. Al ser una experiencia humana, es también inseparablemente una experiencia corporal, sea cual fuere la naturaleza exacta de la experiencia espiritual. Lo cierto es que modifica los campos de la sensibilidad, de las actitudes y de las acciones humanas. A esta modificación corporal se le ha llamado en la espiritualidad el rapto. Como que Dios te coge y te rapta. El rapto hacia lo divino, hacia lo divino, hacia el misterio. Eres raptado, eres cogido por Dios, me sedujiste, Señor, y me dejé seducir, decía el profeta Jeremías, ¿no? Tú has podido conmigo, me has raptado. Y es que sin ti no sé vivir. Dicho rapto crea en nuestro cuerpo un movimiento que es al mismo tiempo negación y esperanza. Negación, en la que el cuerpo tiene que morir a sus impulsos instintivos.
Ya no es lo que a mí se me apetece, lo que yo quiero, lo que yo deseo, sino es un morir a sí mismo, ese aspecto de negación a uno mismo para realizar lo que Dios quiere. En el rapto se da eso. Necesita la acción del Espíritu, pero se da eso. Tú lo que quieres es hacer la voluntad de Dios y por tanto pues hay cosas que ya no, tú dices, esto no me lleva a Dios, pues no lo quiero, fuera de mí. Esto sí me lleva, entonces niego y no quiero lo que no me lleva a Dios, lo que no sea vivido en Dios, ¿no? Por eso este rapto tiene este movimiento de negación y de esperanza. En cuanto que el rapto anticipa el nuevo orden del cuerpo, un cuerpo más dócil al espíritu. Claro, cuando hay docilidad al espíritu, hay que decir que lo mejor está por venir, siempre. La felicidad eterna, la paz eterna, el gozo eterno, el amor eterno, que empieza aquí, pero como se estudia en la teología, dice el ya pero todavía no, o sea, ya tú eres, el reino de Dios está en ti, ha llegado, pero todavía no en plenitud. Cuando mueras lo recibirás en plenitud. Y para eso, en esa negación a uno mismo, pues está el dejar el hombre viejo, que es lo que se hace en realidad en el bautismo. En el bautismo, cuando se entra en el agua, en la piscina bautismal, en el agua, se deja al hombre nuevo y al salir se te pone la túnica blanca de revestirte de Cristo. Entonces, claro, San Pablo habla a los efesios, pero también le habla a los romanos y todo, el cambio de vida. Hace falta un cambio de vida, un cambio de mentalidad, ¿no? Es renovar vuestra mente, ¿no? A fin de descubrir cuál es la voluntad de Dios vuestro Padre, lo bueno, lo agradable y lo perfecto, le dice a los romanos, ¿no? San Pablo reafirma esta idea, que no andéis ya como en el caso de los gentiles, en la vaciedad de sus ideas, con la razón a oscura y alejados de la vida de Dios, por la ignorancia y la dureza de su corazón, pues perdida toda sensibilidad se han entregado al libertinaje y practican sin medida toda clase de impureza. Vosotros, en cambio, no es así como habéis aprendido a Cristo, si es que lo habéis oído a Él y habéis sido adoctrinados en Él conforme a la verdad que hay en Jesús. Despojaos el hombre viejo y de su anterior modo de vida, corrompido por sus apetencias seductoras, renovaos en la mente y en el espíritu y revestidos de la nueva condición humana creada a imagen de Dios, justicia y santidad verdadera. Es una nueva creación la que hace Cristo resucitado por nosotros. Nos recrea de nuevo, nos infunde un nuevo espíritu, nos da esperanza. Vivimos desde la fe, la esperanza y la caridad, ¿no? Pero es una renovación del ser, es una nueva creación. Entonces se deja el hombre viejo y somos el hombre nuevo. La comunión cada día pues nos ayuda mucho a esto. Los sacramentos nos ayudan mucho a ser el hombre nuevo, la vida de oración. Todo te va a mover después hacia la práctica de la caridad, hacia la solidaridad, hacia la generosidad, a darte, a entregarte, a olvidarte de ti.
características de la experiencia de Dios. Junto al rapto se da el hecho de la universalidad. La experiencia espiritual tiende a ser gritada y proclamada. Decírselo a todos para que todos participen de ello y al mismo tiempo agradecer a todos lo que uno está viviendo, sintiendo que Dios es el donante de esta felicidad. La experiencia de Dios tiene 3 características. O sea, es algo que te hace feliz, ¿no? Te hace feliz. Y te lleva a la conversión. Lo que pasa es que tú puedes tener un momento puntual de conversión, como cuando se hablaba en cursillo de cristiandad, no seamos gaseosas. He tenido una experiencia de Dios muy fuerte y ahora llego al bar con el crucifijo que me han dado y aquí el que vale es Cristo y no sé qué, ¿no? Y el tío que antes se tomaba las litrones, se tomaba lo otro, no, a mí me pone un vaso de agua o me pone un botellín de agua o lo que sea, ¿no? Pero si estaba todos los días borracho, es que a mí Cristo me ha cambiado, lo que hace falta es Cristo, esto, pero eso dura 4 o 5 días. Desde el momento que tú no abandonas la iglesia, abandonas los sacramentos, él no tiene un lugar con quien compartir la experiencia de fe y todo eso, pues todo es la gaseosa. Y aquí una cosa que es muy importante: con vuestra perseverancia salvaréis vuestras almas. Cuando empieza un camino, pues adelante, aunque cueste trabajo, aunque sea duro, adelante, siempre adelante, la perseverancia. Con vuestra perseverancia salvaréis vuestras almas. Entonces la experiencia de Dios tiene estas 3 características: la exigencia de la práctica corporal, la experiencia de una ruptura y una necesidad de reconciliación universal y solidaria. La exigencia de la práctica corporal, a través de la cual se tiende hacia la experiencia total. La ascética del cuerpo busca una experiencia mayor de Dios, el deseo profundo de alcanzar a Dios. Hay veces que tienes que decir de pronto, pues mira, esta noche ayuno, o este día ayuno, este día pues más tiempo de oración y de otras cosas, este día estoy con los enfermos y todo lo que pueda aliviar el dolor y sufrimiento y dar esperanza, pues estoy con ellos. Y otro día pues estás escuchando a personas que están sufriendo y demás, ¿no? Entonces, esta ascética del cuerpo, porque tú puedes estar sentado cómodamente en tu casa, esto lo que te hace es una mayor experiencia de Dios. Y al mismo tiempo, un deseo más profundo de alcanzar a Dios. Lo que digo, que Dios siempre es más, siempre está por conocer. Y Dios nos sorprende. Después la experiencia de una ruptura, por la cual nos encontramos separados del mundo material y al mismo tiempo entramos en otra región donde el hombre se encuentra transfigurado en todo su ser. La oración no es y oro por esta persona y por el otro y por el otro y me quedo aquí. Es que la oración es
Dice Teresa de Lisieux, dice que el roce de mi corazón con el corazón de Dios. Entro en otra dimensión, que es la dimensión de la profundidad o de la espiritualidad. El amor en la cuarta dimensión, ¿no? Se entra en otra dimensión. Lo de Dios, mi reino, está ahí en este mundo, pero no soy de este mundo, soy del reino de Dios, del mundo de Dios. Habéis sido consagrados para Él, vivís en Dios, más allá de este mundo. Vivimos en otra realidad. ¿Dónde? En el piso de arriba, donde tuvieron la experiencia de Pentecostés, donde fue en el cenáculo donde se tuvo la institución de la Eucaristía, del sacerdocio, y se nos dio el testamento de la nueva alianza, amar los unos a los otros como yo os he amado. ¿Entendéis? Hay que subir arriba. Es una mirada sobrenatural. Entonces se supone una ruptura con lo de aquí abajo. O sea, yo estoy aquí, pero no soy de aquí. Soy de Él. Y yo estoy en el mundo, pero no soy del mundo, soy de Dios. Y estoy aquí para transformar este mundo. Y lo de Dios, darlo al mundo para cambiar la realidad en la que vivo. Y esto lleva a una necesidad de reconciliación universal y de solidaridad. ¿Quiénes son los más necesitados de Dios? Por los más pecadores, los que no lo conocen, los que viven a impulso de sus pasiones, de sus instintos, de los caprichos suyos, a los que son egoístas, los que son... Esos son los más necesitados de Dios. Esos son los verdaderos pobres de la tierra. Los que no lo conocen, porque si lo conocieran no actuarían así ni vivirían así, sino tendrían la luz del mundo. Entonces, cuando se tiene la experiencia de Dios, la experiencia espiritual, cuando se tiene, eso te lleva a una reconciliación universal. Es como cuando Jesús dice: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Pero ¿cuántas veces habrá dicho Cristo a Dios Padre en nuestra vida: Padre, perdónalo porque no saben lo que hace, perdónalo porque no saben lo que hace, perdónalo porque no saben lo que hace? ¿Cuántas veces le habrá dicho Dios? Cristo, ¿cuántas veces habrá dicho eso al Padre con cada uno de nosotros? Perdónalo porque no sabe lo que hace. Entonces te lleva a una reconciliación universal y de solidaridad, intrínsecamente asociado al crecimiento y madurez espiritual. El término reconciliación es usado por San Pablo para expresar la acción salvífica de Dios a través de la cruz de Jesús. Esta iniciativa de reconciliación es de Dios, un don gratuito que llama a la conversión. Dios es el ofendido por nuestros pecados y restablece las relaciones sin mayor exigencia que la aceptación de la salvación ofrecida. No ha cambiado nunca la disposición de su corazón, siempre brota del amor. Aunque lleguemos a romper con él, el motivo de la reconciliación es por puro amor. ¿Qué es cuando uno peca y sabiendo que pecas? Hay dos cosas. Necesito convertirme, necesito cambiar, tengo que ver cuáles son las raíces de este pecado. Yo quiero cambiar, yo me voy a confesar, yo voy a orar que el Señor me libere de esto. Pero eso es lo que te pone a prueba la fe, te hace avanzar, te hace crecer
madurar espiritualmente, ser más santo, pero por el contrario está el tentador. Y el tentador que te dice, hombre, ¿tú cómo vas a luchar con eso? La cantidad de veces que tú has intentado y tú nunca has superado ese pecado, ¿cómo te va? Pues confórmate y con lo que vives y eso, y no como si no fuera pecado, porque es pecado. O sea, ¿no ves que tú no puedes? Pues ya está. Eso es el tentador. El tentador te quita y entonces se puede hacer aliarse con el pecado. Me alío con este pecado como si no existiera. Y no me siento ni culpable, ni me siento que no necesito conversión respecto a eso, pero claro, en el fondo hay que decir, ¿esto es lo que Dios quiere o no es lo que Dios quiere? O Dios pone a prueba mi fe. Porque hay veces que en la vida, cuando se da un salto en la vida, cuando tú tomas una decisión, y es una decisión que es para siempre, pues tú tienes que saber las consecuencias que esto puede traer y las consecuencias que el otro puede traer. ¿Cuál es la consecuencia más dura para un sacerdote que quiere entregarse a Dios y eso? Pues mira, que puede ser perseguido y puede padecer el martirio. Y hay que estar preparado. Y Dios es el que sabe. Pero si tengo que entregar mi vida en el martirio, pues la entrego. Ahora, ¿cómo la entrego? Con la alegría de vivir en Dios. No como hay que ver lo que están haciendo conmigo. Discípulo y maestro, la iniciación a la vida espiritual llevada a cabo en la relación discípulo-maestro. Para ello es necesario una enseñanza puesta en práctica y la transmisión de esta enseñanza por la persona que ha tenido la experiencia y la ha analizado. Esto es algo propio de la santidad de vida. Yo tengo esta experiencia, me ha pasado esto y hago la lectura a la luz de la fe. Cuando no lo entiendo y no sé, pues busco a alguien, por eso de ahí el acompañamiento espiritual, claro, que te ayude a discernir lo que tú en este momento pues estás como en una niebla y no ves la luz. En esta relación el papel del maestro no es exterior al discípulo, no se trata de imponer una doctrina o una práctica. Antes se decía lo del director espiritual. ¿Qué tenía que hacer uno? Lo que el director espiritual te diga. Tú siendo obediente al director espiritual, pero es que a lo mejor el director espiritual te está diciendo algo que no es lo que Dios te está pidiendo. Entonces, no, en último lugar, es uno el que tiene que discernir qué es lo que Dios quiere de ti. Y siempre lo que Dios quiere de ti es mejor que lo que estamos viviendo. Te ayuda más, te da más fortaleza de eso. Lo que pasa es que hay que lanzarse. Pero es para algo más grande, más maravilloso. Si no se entienden como los apóstoles y se fueron uno para la India, el otro para otro lado, el otro para otro lado, a evangelizar y eso, es que no se entiende de dónde le venía eso. Porque veían que ahí estaba la felicidad plena del ser humano.
y que lo que Jesús había enseñado era lo que verdaderamente daba vida, y eso había que anunciarlo por todos los rincones de la tierra. ¿Y cuánta gente han dado la vida por eso? Y han sufrido el martirio por eso. El maestro tan solo es instrumento de Dios para mostrar el camino trazado por Jesús, que es el verdadero y único maestro. Cuando hice la tesina, que era sobre la oración en los escritos del hermano Roger de Tessé, que él define la oración como el descenso a las profundidades de Dios, el prólogo me lo escribió quien me dirigió la tesina, que después me dirigió también la tesis doctoral. Era el padre Jesús Castellano, carmelita descalzo. Y él, hablando de mí en el prólogo, me pone lo de como yo le había contado, ¿no?, lo que yo había hecho respecto a la oración y demás, y me pone como maestro de oración. Y yo siempre he corregido eso. Dice, no llaméis a nadie maestro, porque uno solo es vuestro maestro. O sea, no es que, o sea, el catequista se pone también en los escritos de esto, se pone de que el catequista tiene que ser maestro de oración. Pero no es que el catequista sea maestro de oración, no es maestro de nada. El único maestro es Jesús, es dejar que Jesús enseñe a través de tus labios, de que Jesús enseñe a orar a través de ti, por tu experiencia, desde lo que tú vives, tú lo transmites desde esa experiencia. Y llevas al encuentro con Dios porque tú te has encontrado también con Dios. Pero el verdadero maestro es Cristo, que vive en ti. Y Él es el que habla, el que siente, el que escucha. ¿Entendéis? No es que yo sea maestro de nada, sino es Él en mí, que vive en mí. Y esto hay que aplicarlo a los sacerdotes, donde lo ponen, y lo ponen en los documentos también sobre los catequistas, ¿no?, sobre lo que es el ser catequista, ¿no?, los documentos de la Iglesia, cuando hablan de como maestro de oración, ¿no? Camino que requiere de maestro. La experiencia espiritual, aunque en cierto sentido es algo rigurosamente personal, se realiza solo dentro de un cierto ambiente humano en el que viven y son comunicadas las tradiciones de sabiduría, de salvación y de mística. Sin la voz del maestro que me enseña los primeros pasos, no podré llegar muy lejos en el camino del conocimiento espiritual. Yo recuerdo que el anterior obispo pues nos decía mucho que a los sacerdotes que teníamos que acompañar en la vida de oración a los demás, ¿no?, que hacía falta el acompañamiento en la vida de oración. Un catequista debe de acompañar a los catecúmenos en su camino de oración, y cuáles son los problemas que tienen, y cuál es esto, y qué es lo que te impide orar, por qué no oras, por qué, y enseñar en el camino acompañamiento, ¿no? Y uno tiene que ser acompañado y acompañar a los demás. El ejercicio ascética corporal ayuda a adentrarnos en el sendero que lleva a la vida en el espíritu. Y desarrolla las virtudes teologales. La experiencia espiritual desarrolla las virtudes teologales. Toda experiencia espiritual cristiana se ve afectada a las virtudes teologales. Desarrolla la fe, la esperanza y la caridad. La fe, virtud por la que creemos en Dios y en todo lo que Él nos ha revelado. Esperanza, virtud por la que deseamos y esperamos de Dios la vida eterna. Y caridad, virtud por la cual
amamos a Dios y a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Toda esa experiencia espiritual te va dando un conocimiento y una sabiduría. San Pablo habla de la sabiduría divina y San Ignacio de Loyola de conocimiento interno. En la vida espiritual es más importante la experiencia que la teoría, pero no excluye ni minimiza el conocimiento. La fe invita a abandonar las mociones sobre Dios en el Espíritu de Cristo para vivir en Él, con Él y como Él. Así pues, la fe es un dejarse iniciar en la vida divina trinitaria que imprime una orientación totalmente nueva. La experiencia de fe nos hace ahondar en el misterio de Dios. Esto, mira, una persona de oración, pero no de rezos, no de rezos, sino de vida en Dios y de relación en esa otra dimensión de la que digo, que continuamente es una transfiguración del corazón y un cambio del ser de la persona. Cuando eso se da, eso te da sabiduría y conocimiento. Y vamos a terminar con esta frase de Pavel Floreski. Nos indica: amémonos los unos a los otros con el fin de confesar unánimemente al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, la Trinidad unisubstancial e indivisible. Es necesario el amor unánime para confesar el dogma. El símbolo de la fe, extensión de la fórmula bautismal, es la expresión del dogma de la unisubstancialidad de la Santísima Trinidad. Un solo Dios y tres personas. De este modo, todo lo que precede al credo es una preparación para dirigir la atención sobre el término unisubstancialidad. O sea, que Dios es el mismo Dios, pero en tres personas. Pero es uno.